libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Específicamente quiero hablar del versículo 4, cuando dice: ninguno que milita se enreda en las cosas de la vida, en los negocios de la vida. Militar en los caminos del Señor, ser soldado de Jesucristo, militar en la obra de Dios, me lleva a mí a un paso exclusivo de integridad. No es posible ser ministro de Dios y ser ministro del mundo. No es posible. Y aquí voy a un punto en el cual quiero aprovechar este mensaje para también dejar establecida la posición que tiene Fuente de Bendición frente a este polémico tema llamado la politiquería en la iglesia. Estamos enredando. Ojo, aquí dice no se enreda, no dice, fuera que dijera que ninguno que milita se mete en los caminos de la vida o combina los caminos de la vida, los negocios de la vida, dice no se enreda. ¿Y a quién nos estaba enredando? La palabra de Dios con la política. A tal punto que hasta están profetizándole cargos públicos a siervos de Dios. Y eso lo hemos visto. Yo ya les hablé en algún tiempo, hace algunos años, cuando se disputaban la alcaldía, algunos candidatos, entre ellos un pastor reconocido de Bogotá. Y ahí trajeron a Alberto Motesi para que le profetizara que Dios le entregaba las llaves de la ciudad y que iba a ser el próximo alcalde. Y todo se movió en torno a que había una profecía con un mover tremendo. Y el resultado fue que tuvo el menor número de votos. Eso ha pasado en otros países también, no solamente acá. ¿Saben por qué? Porque ninguna comunión tiene la luz de Cristo, la verdad de Jesucristo, con las tinieblas y la mentira de la política. Estoy hablando con la palabra de Dios, no estoy hablando con mis propios pensamientos. Yo estoy hablando con la palabra de Dios. Ninguna comunión tiene la luz de Jesucristo, la verdad de Jesucristo, con las tinieblas y la mentira de la política. Si el pastor fulano, si el apóstol fulano ha decidido lanzar su candidatura a la política, a un cargo público, mis respetos, pero no comparto con él, con esa ideología. Es que se viene la persecución para la iglesia y vamos a impedirlo. ¿Quién dijo que nosotros como hombres estamos llamados a impedir que se cumplan las profecías? En los postreros tiempos seremos perseguidos y aborrecidos de todo el mundo. Inclusive a veces por predicar la verdad de Jesucristo, por predicar la realidad, hasta la misma iglesia nos aborrece. Ojo a lo que voy yo aquí en este momento. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ahora, si quiere ejercer la profesión que aparte de pastor tiene, hágalo. Yo no estoy diciendo que no lo haga, pero no mezcle a la iglesia con ese
mover que esté haciendo. Si su profesión, si su capacitación, y tiene la capacidad, de pronto la tenga, para ser presidente de la República, para ser alcalde, para ser senador, para ser representante de la Cámara, para ser concejal, para ser ministro, si tiene la capacidad, de pronto la tenga. Yo no estoy diciendo que no la tenga. No me estoy metiendo con la profesión ni con la capacidad intelectual de nadie. De pronto la tenga, hágalo. Pero no enrede el Evangelio de Cristo con la política. En el libro de Mateo, como para complementar lo que estoy diciendo acá, en el libro de Mateo, capítulo 6, encontramos que en el versículo 24 dice: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servirle a dos señores. O le sirve a Cristo o le sirve al mundo. O le sirve a Jesucristo o le sirve a la política. No vaya a ser que de pronto los salarios, los sueldos que se pagan allá hagan que termine amando más ese cargo y aborreciendo la obra de Jesucristo. Y aquí en la obra de Jesucristo no tenemos un salario súper demostrativo. Algunos creen que los pastores nos llenamos de plata, pero la realidad es otra. No tenemos esos parafiscales que se ofrecen, pero tenemos el tesoro más grande, que es el amor de Jesucristo. Gloria a Dios y a su nombre damos honra. Ahora, en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, yo voy con la palabra. En el libro de Eclesiastés, capítulo 5, habla: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto, ojo lo que les voy a decir, sobre el alto cargo, sobre el alto nombramiento, sobre el alto ingreso, sobre el alto gobierno, vigila otro más alto. Es decir, no puede decir: yo voy a ir aquí a cambiar las cosas, porque sobre él hay otro. Aún sobre el mismo presidente de la República hay alguien que está controlando la gestión que él esté haciendo. Pero aquí dice: y uno más alto, que se llama Jesús, que se llama Dios, a él se honra, uno más alto está sobre ellos. Y yo prefiero que toda la situación que se esté viviendo, que todas las normatividades que se están viendo en el Estado, las pongamos sobre aquel que está más alto sobre ellos. Uno más alto vigila sobre ellos. Entonces, estoy aquí con la palabra. He visto, en lo que conozco al Señor, ojo con lo que voy a decir, porque es que estoy hablando de una realidad. Aquí en Colombia he visto 5 partidos políticos cristianos que se han levantado con el propósito de formar su propia, establecer su propia autonomía política, y se identifican como partidos cristianos. Conocí el Partido Nacional Cristiano por la época de los 90, y esto no existe hoy. Ojo, no existe hoy.
escuché o conocí un partido llamado Unidad Cristiana que no está hoy. Escuché hablar de otro partido político que tenía que ver por allí con la Misión Calimaria, que tampoco está hoy. Y en este momento, dos partidos que quedan, que se identifican como supuestos cristianos, ojo con lo que les voy a decir, en los altares, oigan, en los altares, los pastores decían, ojo con aquel partido político, ojo con aquella denominación, esa iglesia manipula profecías, esa iglesia no sé qué, cuidado, que esa señora que está dirigiendo, tengan cuidado, ojo, apártense de ellos. Quisiera mostrarles un logotipo que está por ahí en el tarjetón electoral, donde ahora los dos están unidos para conseguir eso. Para conseguir logros, hasta alianzas con el mismo diablo están dispuestos a hacer. Si tan falsa doctrina es, si tan malos son, ¿para qué se unen con ellos? Tengo yo esa pregunta, ¿sí? Ahora, algunos los he conocido llegar a los cargos públicos, senadores. Un senador, pastor reconocido, llegó al Senado y fue tanta su arrogancia que le mostraron un video donde trataba mal a las autoridades de carretera pasando allí el puente y yendo para Villavicencio. Más de uno de ustedes saben a quién me refiero. Otro, pastor de reconocimiento, pastor de renombre, lanzándose a la política, candidato al consejo, no alcanzó a llegar, pero sí alcanzó a tener como reconocimiento allí y terminó cometiendo adulterio con su propia secretaria. Algunos se han desviado de la verdad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, oh almas adúlteras, ojo, que aquí ya no está hablando de un adulterio físico, muchos creen que el adulterio solamente está en la sexualidad, y aquí dice almas adúlteras, yo no conozco almas que practiquen sexo de alguna clase, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cuando haces alianzas de esa clase, ahora aquí llegan, escúchenme bien, aquí llegan los políticos, aparecen cada 2 o 4 años según la jornada electorales. Por ahí estuvo uno hablando con nosotros hace unos 3 años, unos 2 o 3 años, estuvo hablando con nosotros. Pasaron las elecciones y se desapareció. Ahorita aparece nuevamente. Le hizo unas promesas a Fuente de Bendición. Y ahorita aparece nuevamente. Pero se vino una pandemia, y aquí voy a hablar con realidad. Se vino una pandemia, se vino unas cuarentenas, se vino una crisis en la cual inclusive tocamos puertas, como lo dije hace algún tiempo dando testimonio. Inclusive tocamos puertas. Bueno, está bien. Díganos que no nos podían ayudar. Nadie está obligado a ayudar a nadie. Nadie. Ni mucho menos en una crisis a nivel general, en la que todos estábamos enfrentados en esas crisis. Pero aunque sea tengan la caballerosidad de responder. Aunque sea tengan la caballerosidad de contestar. Pero esos que podemos manipular cada 2, cada 4 años, no les contestemos. Pues ahorita apareció, yo le dije, palabras textuales, le dije a nosotros no, según eso iban a someternos a estudio cuando hablamos de la crisis. Entonces yo también ahorita lo someto a estudio y entre 2 años les doy respuesta. ¿Sí?
tengan caballerosidad. Y ahora yo quiero decirle, pastor querido, pastor amado que me escucha, hermano en Cristo que me escucha, que su pastor esté metido en algún cargo público, en algún cargo político, aspirando a algún cargo, si usted ama a ese pastor, no vote por él. Esa es mi palabra. Esa es mi posición en este momento. Pero la estoy utilizando como dijo el apóstol Pablo. Yo también tengo el Espíritu de Cristo. Estoy utilizando la basada en la palabra de Dios. No escojas a aquel que fue llamado por Dios, escogido por Dios, para gobernar al pueblo cristiano, para dirigir a las ovejas. No lo llames a ser copero del rey o a tener cargos del rey. Ustedes saben qué identificó a Daniel para que tuviera una protección tan grande, una cobertura y un blindaje de parte de Dios tan tremendo, que ni siquiera el horno de fuego fue capaz de hacerle daño, ni el foso de los leones. ¿Ustedes saben qué fue lo que hizo que él tuviera ese respaldo tan grande de Dios? Dice el libro de Daniel, que se propuso Daniel, oigan lo que dice aquí, se propuso no contaminarse con la comida del rey. Un rey no come empanadas de allá del Palacio del Colesterol. Un rey no come chitos del paquetaco. Un rey come comida selectiva, exclusiva, manjares. La comida del rey es comida exclusiva, son manjares. Y Daniel veía que eso era contaminación. Ojo, no te contamines con los cargos públicos, no te contamines, no te contamines, no te contamines. No te contamines con la comida del rey. Si tú quieres ese respaldo exclusivo de Dios, no te contamines. Estoy hablando con la palabra del Señor. El rey allí era el que gobernaba, era el que tenía el alto mando de gobierno, era el que le mentía al pueblo. Así es sencillo. Así de sencillo. Y Daniel propuso como siervo de Dios, como escogido de Dios, no contaminarse con la comida del rey. Ay, pastor, entonces, ¿qué podemos decir del rey David? Sí, pero él, mientras fue rey, no fue pastor. Mientras le sirvió a Dios, no le sirvió al mundo. Sino Pablo, el apóstol Pablo, siendo Saulo de Tarso, teniendo un alto reconocimiento ante el gobierno, ante todos los mandos, hubiera seguido allí, pero dejó todo eso a un lado y le sirvió a Cristo. Y Pablo dijo que todo eso que podía haber tenido lo tuvo por basura. Es decir, no cambiemos el amor de Cristo, la realidad de Cristo, por la basura que es esas mentiras y esos engaños. Allá